Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar enseguida la clase. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Recording in progress. Comenzamos esta clase recordando un poco lo que hicimos la última clase. En la última clase vimos nosotros la representación matricial de un operador lineal y sus aplicaciones. Y como una aplicación importante vimos un teorema que en realidad engloba mucho de lo que hemos visto y hemos estudiado acerca de la representación matricial de un operador lineal, que era el teorema número 12. Y estamos con un ejemplo que vamos a recapitular, vamos a simplemente recordar porque ya lo hemos visto, de qué hacemos para aplicar y verificar ese teorema número 12. En primer lugar, nosotros si analizamos el ejercicio y analizamos el problema, ¿qué es lo que tenemos? Me dan un operador lineal de R2 sobre R2, es decir, que todo vector de R2 va a ser transformado en otro vector de R2 a través de esta fórmula. Esa es una transformación lineal que está definida sobre R2. Y tenemos nosotros, para poder encontrar todo lo que tenemos que verificar en el teorema 12, tenemos una base de R2, que es la base usual, y tenemos una segunda base, que es otra base de R2, en este caso ya no la base usual, cualquier otra base, como en este caso los FI. O sea que los EI y los FI son dos bases de R2. La primera, la base usual, con todas las ventajas que esto ofrece, y la segunda, una base cualquiera de R2. Nosotros, para poder verificar el teorema número 12, tenemos que llegar a obtener cada una de las siguientes matrices y hacer la verificación. En el teorema número 12, y si hacemos la lectura correcta de ese teorema, acá tenemos lo que nosotros queremos verificar. ¿Y qué queremos verificar? Que la matriz de T de ese operador con relación a la base F es igual a este producto de estas tres matrices. La inversa de P, que es una matriz de transición, por la matriz de T con relación a la base E, y todo por P, que es otra matriz de transición. Vamos a ver cómo encontramos estos tres elementos, y de esa manera después verificamos que el producto de estas tres matrices me da esta matriz, que eso es lo que me está relacionando ese teorema. A la matriz de T con relación a una nueva base, y la matriz de T con relación a una base original. Si hay un cambio de base, vemos que se relacionan de esa manera. Entonces vamos a hacer paso a paso cada una de la determinación de esas matrices y comencemos determinando la matriz que llamamos P. ¿Qué decíamos que era la matriz P? Por definición es la matriz de transición de la base EI a la base FI. O sea, yo tengo una base y estoy modificando la base de ese espacio vectorial. Entonces voy a encontrar la matriz de transición de esta base a esta base. ¿Y cómo encontramos la matriz de transición de la primera base a la segunda base? Escribiendo todos los vectores de la segunda base como combinación lineal de la primera base. Y como la primera base es la base usual, sabemos que estas combinaciones lineales van a ser obtenidas directamente. El primer vector, que es el vector 1, 1, el F1, va a ser igual a que 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2, las propias componentes, multiplicando a estos vectores de la base usual. El segundo vector F2, que tiene componentes 0 menos 1, va a ser directamente multiplicar con estos coeficientes a los vectores E1 y E2. ¿Por qué? Porque es la base usual. Y una vez que hemos escrito cada uno de estos vectores F1 y F2 como combinación lineal de los E sub I, automáticamente la transpuesta de estos coeficientes nos da una matriz que es la matriz de transición de EI a FI. Esa matriz de transición va a ser entonces 1 y 1 en la primera columna y 0 menos 1 en la segunda columna. A esa matriz le llamamos matriz P, la matriz de transición de EI a FI. ¿Cómo encuentro ahora la matriz de transición al revés? De FI a E sub I. ¿Qué debo hacer? Estos vectores escribir como combinación lineal de estos vectores que pertenecen a FI. Y podemos hacerlo de esa manera, o podríamos encontrar la inversa de esta matriz. Hacemos aplicando la matriz de transición de la base FI a la base E sub I. ¿Qué debo hacer?
los dos vectores E1 y E2 escribir como combinación lineal de F1 y F2. El primer vector escrito como combinación lineal va a darme esta ecuación vectorial, y de esa ecuación vectorial surge un sistema no homogéneo que al resolverlo me permite calcular cuánto vale A1 y A2. Yo no puedo hacerlo en forma directa como acá. ¿Por qué? Porque esta no es la base usual. Esta no es la base usual. Entonces, en ese caso tenemos que calcular cuánto vale A1 y A2 de un sistema bastante fácil de resolver, y ustedes una vez que lo encuentren, y eso hemos hecho en la clase anterior, encontramos cuánto vale A1 y cuánto vale A2. El segundo vector, el vector E2, lo mismo. Escribimos como combinación lineal de los FI y me da esta combinación lineal. Una vez que hemos obtenido ambos vectores E1 y E2 como combinación lineal de los F sub I, la transpuesta de estos coeficientes va a ser la inversa de P y nos daría esta matriz que por casualidad nos da la propia matriz P. Eso es una casualidad, no ocurre siempre. Entonces ya tengo la matriz P, tengo la inversa de P. ¿Qué vamos a hacer ahora? En forma directa calcular la matriz del operador con relación a la primera base y la matriz de ese operador con relación a la misma base, la matriz de ese operador con relación a la otra base. De la matriz de T con relación a la primera base, a la base de sub I. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la receta? En otras palabras, T debo aplicar sobre el primer vector de la base, encontrar su imagen, y esa imagen escribir como combinación lineal de la propia base. Como es la base usual, la combinación lineal directamente va a ser 1 por E sub 1 más 3 por E sub 2. Ya sabemos por qué. La imagen de E sub 2 al aplicarle T me da este vector. Y como debo escribir como combinación lineal de la base usual, nos daría 1 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. Ya tenemos que estas dos imágenes están escritas como combinación lineal de esta base. Por lo tanto, la transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de T con relación a esa base. Y esa transpuesta que nos daría menos 1, 3 en la primera columna, 1 menos 1 en la segunda columna. Lo mismo hacemos para encontrar la matriz de T con relación a esta otra base, solamente que trabajamos con los vectores de esta otra base. Primero encontramos cuánto vale la imagen de F sub 1 al aplicarle T. La imagen me da este vector. Ese vector debo escribir como combinación lineal de esta base. Como no es la base usual, hay que formar un sistema no homogéneo cuya solución nos permite calcular cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Y de ese sistema no homogéneo, resolviéndolo, encontramos 0 por F1 menos 2 por F2. Lo mismo, encuentro la imagen de F2 al aplicarle T, su imagen sería este vector. Y escrito como combinación lineal de F1 y F2, llegamos a esta combinación lineal. Ambas imágenes están escritas como combinación lineal de vectores de esta base, por lo tanto, la transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de T con relación a F. ¿Y qué nos va a dar esto? 0 menos 2 y menos 1 menos 2, tenemos la matriz. Como ya tenemos las 4 matrices calculadas, es solamente verificar esta ecuación. Y van a ver ustedes que el producto de estas 3, de esta forma y en ese orden, me da la matriz de T con relación a F. Pueden realizar ese producto y van a verificar que se reproduce esta matriz. Entonces, ¿qué hemos repasado en este ejercicio? Casi todo lo referente a operadores lineales, su representación matricial, las matrices de transición y una aplicación que es el teorema número 2. Vamos a ver ahora que para el caso de las matrices, las transformaciones lineales, toda transformación lineal también tiene una matriz que lo representa. En el caso de los operadores, ¿qué tipo de matrices representaban a los operadores? Las matrices cuadradas. ¿Y de qué tamaño eran esas matrices cuadradas? Dependía del orden del espacio vectorial que estaba siendo relacionado a través del operador. Va a ocurrir lo mismo acá, solamente que la matriz que representa una transformación en general va a ser una matriz rectangular y va a depender de la dimensión de los dos espacios vectoriales que participan en la transformación. Entonces veamos que el proceso no cambia, va a ser exactamente lo mismo, solo que acá en el caso de transformaciones ya no tenemos solo una base, tenemos una base del dominio y tenemos una base del codominio, porque son dos espacios vectoriales distintos. En un operador tenemos que el dominio y el codominio son un mismo espacio vectorial, por eso trabajamos con una sola base. En el caso de una transformación lineal tengo dos espacios vectoriales, tengo dos bases. La primera base con relación al dominio y la segunda base con relación al codominio. Entonces, cuando yo aplique F sobre cada uno de los vectores de la base del dominio, encuentro sus imágenes. ¿Dónde están las imágenes? Acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esas imágenes voy a escribir como combinación lineal de la base del codominio. Y ese es el único cambio que tenemos, porque después lo mismo. Una vez que encontramos todas estas combinaciones lineales, la transpuesta de estos coeficientes va a ser la matriz de F con relación a esas dos bases.
una base del dominio y una base del codominio. Entonces, teóricamente, y el proceso no cambia, es exactamente eso que nosotros vamos a hacer y vamos a ver un ejemplo para aclarar perfectamente esto que estamos haciendo. Una vez que nosotros aplicamos f sobre cada uno de los vectores de la base del dominio y encontramos sus imágenes como combinación lineal de la base del codominio, la transpuesta de estos coeficientes es la matriz de f. Eso es lo que dice la definición y eso es lo que hemos hecho para el caso de operadores. Es lo que vamos a hacer para transformaciones, pero con ese cuidado de que ahora tenemos dos espacios vectoriales y tenemos dos bases. Y acá en este ejemplo estamos un poquito visualizando eso. A veces esta visualización nos permite entender mejor lo que estamos haciendo. Yo tengo acá dos espacios vectoriales, R3 y R2, y tengo una transformación lineal de R3 sobre R2. ¿Qué significa? Que todo vector de R3 va a ser transformado en un vector de R2 a través de esta forma. Y efectivamente, el vector genérico ABC aplicándole F me da un vector de R2 en función de estas componentes. Entonces tengo la transformación lineal, tengo los dos espacios vectoriales del dominio y del codominio y tenemos la fórmula de F. ¿Qué me dicen ahora? Determinar la matriz de F con relación a estas dos bases. ¿Y por qué tengo que dar dos bases? Porque una base es de R3 y la otra base es de R2. Son dos espacios vectoriales distintos. Entonces me dicen determinar la matriz de F con relación a esas dos bases, B2 y S2. Entonces acá tenemos la transformación lineal, gráficamente, R3 y acá tenemos R2. Y estamos justamente aplicando, y voy a un poquito reforzar esto para que pueda visualizarse mejor. Tenemos la transformación lineal F de R3 sobre R2. Tenemos acá la base de R3, los vectores B sub I, y la base de R2, los vectores U, F. He colocado inclusive I en forma intencional y F porque son dos bases completamente distintas. ¿Qué estamos queriendo encontrar? Queremos encontrar nosotros la matriz que representa a esa transformación lineal y lógicamente queremos encontrar la matriz con relación a esas dos bases, es decir, la matriz de F con relación a esa base que hemos llamado U y esa base que hemos llamado B. Con relación a esas dos, mejor colocar como debe ser en el orden apropiado. Tenemos que en la base del dominio es B1, B2, entonces tenemos nosotros aquí B y aquí. Esto es lo que nosotros estamos buscando, la matriz que representa a esa transformación lineal. ¿Qué hacemos? Ahí tenemos todo el proceso. Y el proceso es un proceso bastante sencillo que vamos a aplicar justamente tomando en cuenta la definición que tenemos arriba. ¿Qué debo hacer? Aplicar F sobre cada uno de los vectores de la base del dominio. La base del dominio son estos vectores. Aplicamos F sobre B sub 1. Aplicamos F sobre el vector 1, 1, 1. Si A vale 1, B vale 1 y C vale 1, aplicamos la fórmula que nos va a dar la imagen. 2 menos 1 me daría 1 y 1 más 2, 3. Ahí tenemos la imagen. Por favor, hay uno que está con el micrófono abierto, ¿puede cerrarlo? Entonces tenemos que la imagen de este vector B sub 1 al aplicar F es el vector 1, 3. ¿Dónde está ese vector? Está acá en el codominio. Por lo tanto, si está aquí en el codominio, voy a escribir ese vector como combinación lineal de esta base, que es la base del codominio. Entonces, la imagen escribimos como combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. Y para encontrar esa combinación lineal, tendríamos que resolver un sistema. Y lo tenemos acá como muestra, el primer sistema que hemos resuelto, porque no puedo hacerlo en forma directa porque no es la base usual. Y ahí tienen ustedes cómo se ha resuelto el vector 1, 3 como combinación lineal de A1 por U sub 1 más A2 por U sub 2. Reemplazando, ¿qué tenemos? El vector 1, 3, A1 por U sub 1 más A2 por U sub 2. Este sistema no homogéneo surge de esta ecuación vectorial
de donde encontramos que A2 vale 3 y que A1 vale menos 2. Reemplazamos y ya tenemos el valor de A1 y el valor de A2. Menos 2U sub 1 más 3U sub 2. Exactamente lo mismo hacemos con el segundo vector de la base del dominio. Es decir, aplicamos F sobre B sub 2. ¿Cuánto vale B sub 2? 1, 1, 0. Conocemos la fórmula de F y encontramos su imagen. Me da la imagen este vector. Y ese vector escribo como combinación lineal de esa base, la base del codominio. Va a ser lo mismo acá. Va a cambiar en lugar de 1, 3, voy a tener 1, 1. Pueden cambiarle 1, 1, 1, 1 y encuentran cuánto valen estos dos valores, B1 y B2. Una vez que resolvemos ese sistema, encontramos la segunda imagen como combinación lineal de la base del codominio. Y lo mismo hacemos para el tercer vector. El tercer vector B sub 3 es 1, 0, 0. Encuentro su imagen. Perdón, su imagen. Me da este vector 2, 1. Ese vector escribo como combinación lineal de los U sub I y la combinación lineal es esta. Una vez que yo tengo todas estas combinaciones lineales de las imágenes de cada uno de los vectores de la base del dominio, hago la transpuesta de estos coeficientes y encuentro la matriz de F con relación a esas dos bases. Menos 2 y 3 en la primera columna, 0 y 1 en la segunda columna y 1, 1 en la tercera columna. O sea, yo tengo acá la matriz que representa este operador. ¿Cómo hemos encontrado? Siguiendo este proceso paso a paso. F aplicado sobre cada uno de los vectores de la base del dominio, esos vectores escritos como combinación de la base del codominio, me da estas transformaciones, estas combinaciones lineales, y la transpuesta de estos coeficientes es la matriz de F con relación a esas dos bases. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Cómo hemos encontrado esa matriz de F con relación a esas dos bases? El procedimiento no ha cambiado, ha sido el mismo que hemos aplicado en los operadores, solo con el cuidado que ahora estamos trabajando con dos bases. Como ya sabemos encontrar la matriz de una transformación, ¿cuáles son las aplicaciones de esa matriz? Y las aplicaciones, lo mismo que hemos dado en el caso de los operadores, las damos a través de teoremas. El primer teorema nos dice que si yo tengo una transformación lineal de este espacio vectorial sobre este espacio vectorial, nosotros tenemos esta ecuación que relaciona ¿a quién? Un vector del dominio con su imagen que está en el codominio. O sea, el vector de coordenadas de B, que está aquí en el dominio, multiplicado o premultiplicado por la matriz de F, me da como resultado el vector de coordenadas de la imagen de B con relación a la base del codominio. Entonces, la primera verificación es esta que podemos hacer con algún ejercicio. Conociendo la matriz de F, multiplicamos por el vector de coordenadas de cualquier vector con relación a la base del dominio. ¿Y qué tiene que darme como resultado ese producto? El vector de coordenadas de la imagen de ese vector con relación a la base del codominio. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, tomando en cuenta los datos que hemos tomado en el primer ejemplo. Fíjense, acá tenemos en el ejemplo que sea f de L3 sobre L2 la transformación exactamente la que hemos visto. Tomando en cuenta la matriz F calculada anteriormente, que es lo que hemos hecho en el ejemplo que acabamos de ver, verificar el teorema 13 para este vector, 2, negativo, 3 y 5. Quiero verificar el teorema 13 para este vector. ¿Y qué nos dice el teorema 13? Si quieren ustedes visualizar, el teorema 13 nos dice que lo que queremos hacer es justamente, fíjense, verificar esto. ¿Dónde está el teorema 13? Voy a volver a la página anterior y vamos a ver el teorema número 13. Me dice que la matriz de F, que la hemos calculado en el ejemplo anterior, multiplicado por el vector de coordenadas de un vector cualquiera del dominio, debe darnos como resultado el vector de coordenadas de su imagen con relación a la base del codominio. Y me dicen que verifique este teorema para un determinado vector, porque esto se cumple para cualquier vector que pertenece al dominio. Estoy tomando un vector, en este caso un vector concreto. En el ejercicio estamos tomando y queremos verificar ese teorema para este vector, menos 2, 3, 5. Bueno, entonces si yo quiero determinar y verificar ese teorema, primero, tomando el resultado del ejemplo anterior, nosotros decimos que la matriz de F, acabamos de calcularla, es esta. Para verificar el teorema 13, ¿qué voy a calcular? El vector de coordenadas de B, y va a ser con relación a esta base, y el vector de coordenadas de la imagen de B al aplicarle F, y va a ser con relación a esta base. Entonces, hagamos primero el cálculo del vector de coordenadas de B.
Para calcular el vector de coordenadas de B, como es con relación a esta base, ¿qué hacemos? Escribimos el vector B como combinación lineal de esa base y encontramos cuánto valen a 1, a 2 y a 3. De esta ecuación vectorial surge este sistema y resolviendo ese sistema en forma sencilla tenemos cuánto vale a 1, a 2 y a 3. ¿Y qué es a 1, a 2 y a 3? Son las coordenadas de este vector B con relación a esa primera base. Entonces escribimos como vector de coordenadas. El vector de coordenadas de B con relación a esa base B sub I va a ser este vector. Ya está calculado este vector. Este ya lo tenemos, acá. Vamos a calcular el vector de coordenadas de su imagen. Pero para poder calcular el vector de coordenadas de la imagen, primero debo encontrar cuánto vale la imagen. ¿Y cuánto valdría la imagen de este vector? Menos 2, 3 y 5. Le aplico F, A vale menos 2, B vale 3 y C vale 5. Y le aplicamos esta fórmula y encontramos, aplicando esta fórmula sobre este vector, encontramos su imagen. Y eso es lo que hemos hecho acá. Aplicar el vector, la transformación F sobre el vector B y encontramos su imagen. La imagen es este vector menos 7, 8. Ese vector que está en el codominio, escribo como combinación lineal de la base del codominio. Entonces la base que es U sub 1, U sub 2. Esa combinación lineal, escribimos acá, la imagen que es ese vector igual a 1 por U sub 1, a 2 por U sub 2. De acá surge un sistema, reemplazando los vectores U1 y U2, y que me permite encontrar cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. Aquí está el sistema no homogéneo, de ahí encontramos cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2, y estas son las coordenadas de quién, de esta imagen, o sea, de esta imagen con relación a la base del codominio. Ahí está, el vector de coordenadas de la imagen con relación a la base U, porque la base U es la base del codominio. ¿Y cuál es el vector? A1 menos 15, A2 igual a 8, ahí está escrito como vector. ¿Qué voy a verificar ahora? El teorema número 3. ¿Y cómo voy a verificar ese teorema? La matriz de F multiplicado por ese vector de coordenadas que hemos calculado en forma directa debe darme este vector. O sea, nosotros vemos que efectivamente la matriz de F, que la teníamos acá, multiplicada por este vector de coordenadas, tiene que darnos este vector de coordenadas. Y eso es lo que estamos haciendo la verificación. La matriz de F multiplicada por el vector de coordenadas de B con relación a la base del dominio. Hacemos ese producto y ¿qué nos da? Menos 15 y 8. ¿Qué es menos 15 y 8? El vector de coordenadas de la imagen con relación a la base del codominio. Ahí está, verificado. Entonces vemos que sí verifica exactamente, esa es la aplicación de esa representación matricial con relación a cualquier vector del dominio. Si nosotros seguimos viendo las aplicaciones de la matriz de una transformación lineal, vamos a ver que exactamente lo mismo que hemos dicho para operadores podemos decir para el caso de transformaciones lineales. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos decir que esto es bien importante. Toda transformación lineal tiene una única representación matricial con relación a dos bases. Porque estamos diciendo que este es un isomorfismo. O sea, la aplicación F sobre su representación matricial es un isomorfismo. ¿Qué significa? Que es biyectiva. Toda transformación lineal tiene una única representación matricial con relación a un par de bases. Yo no voy a tener una transformación lineal que tenga dos representaciones matriciales distintas. La representación matricial es única. Lo mismo que los vectores de coordenadas. El vector de coordenadas para cualquier vector es único con relación a una base. Aquí la matriz de F es única con relación a un par de bases. ¿Por qué un par de bases? Porque tenemos que hay una base para el dominio y una base para el codominio. Y si nosotros analizamos esto, si estamos hablando de ese isomorfismo, existe. ¿Por qué? Porque preserva las operaciones de suma y las operaciones de multiplicación por escalar. Lo que significa que la representación matricial de la suma de dos transformaciones es igual a la suma de sus representaciones matriciales. Preserva la operación de suma. Y la representación matricial de K por F es igual a K por la representación matricial de F. Si se cumple el inciso A y se cumple el inciso B, estamos frente a un isomorfismo. ¿De quién? De estas matrices o de estas transformaciones con relación a las matrices que las representan. Las transformaciones con relación a las matrices que las representan. Nosotros acá tenemos también que si yo tengo dos transformaciones lineales, la primera que relaciona el espacio vectorial B con U, donde B tiene una base, U tiene otra base. Y la segunda que relaciona estos dos espacios, U y W.
donde U ya teníamos la base de U y tenemos una base para W. La composición de esas dos transformaciones definidas de esa manera va a ser una transformación de B sobre W. Y lógicamente la matriz de esa composición va a estar en función de esta base y de esta base. Aquí hay que hacer una corrección. La matriz de esa composición va a ser en relación a esta base y a esta base. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. ¿Y qué va a ser esa matriz? Va a ser el producto de las matrices. La matriz que representa a G por la matriz que representa a F. El producto de estas dos matrices me va a dar esta representación matricial. Si yo quisiera verificar esto, es simplemente tomar dos transformaciones lineales de este tipo y encontrar sus representaciones matriciales y hacer la verificación. No voy a hacer esto, que es bastante largo, sin motivo. Es bastante mecánico y repetitivo. Vamos a hablar ahora del cambio de base. Cuando hablamos del cambio de base es importante que nos demos cuenta de lo siguiente. Primero, nosotros tenemos una transformación lineal de B sobre U y inicialmente yo tengo, fíjense, una matriz en B y una matriz en U y encuentro la matriz de esta transformación con relación a esas dos bases. Y acá estamos llamando la matriz de F con relación a esas dos bases. Pero como yo tengo dos bases, cuando hablamos de cambio de base, yo tengo varias posibilidades. ¿Qué tal si yo cambio la base solo en el dominio y tomo una distinta base que la anterior solo en el dominio? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La matriz de F va a cambiar y va a estar en función de esta nueva base del dominio con relación a la base antigua del codominio. Y nosotros escribimos eso de esta manera. La matriz de F va a estar en función de una nueva base de prima y la base antigua F. Pero si yo no cambio la base del dominio y cambio la base del codominio, aquí tendríamos nosotros una otra base para FJ, que vamos a llamar F', y en este caso se mantiene la base antigua del dominio y se ha cambiado la base en el codominio. Por lo tanto, la matriz de F va a estar en función de ese cambio, la antigua base del dominio y la nueva base del codominio. Y debo encontrar cómo están relacionadas con esta, tanto esta como esta de acá. Y finalmente, ¿qué tal si yo cambio las dos? O sea, voy a cambiar esto por una letra más cristiana. Y si yo cambio las dos, ¿qué significa si yo cambio las dos? Si nosotros cambiamos acá la base E sub I en el dominio y tomamos una nueva base E sub I'. Y cambiamos una base en el codominio y tomamos otra base Fi'. Estoy llamando FJ para ver que son dos bases distintas. Entonces tengo una base del dominio que ha sido cambiada, tengo una base en el codominio que ha sido cambiada. Entonces, cuando hay ese cambio en los dos, en el dominio y en el codominio, ¿qué voy a encontrar? La matriz de esa transformación, pero con relación a esos dos cambios. Y todas estas matrices donde ha habido un cambio, tengo que relacionarlas con esto. Y eso es lo que me está dando ese teorema, que llamamos el teorema número 16, cambio de base. ¿Y qué decimos? Si la matriz P es la matriz de transición de I a I', o sea, de esta base a la misma base en el dominio, y la matriz Q es la matriz de transición de FJ a FJ'. Entonces, ¿qué decimos? Toda transformación lineal F de B sobre U tiene, primero, la matriz de F con relación a esas dos nuevas bases va a ser dada por esta ecuación. ¿Y qué es esa nueva ecuación? Ya sabemos, la inversa de Q por la matriz de F con relación a las bases originales por P. Si hay solamente un cambio en el dominio, va a salir fuera esta inversa de Q y va a quedar simplemente P. Y voy a tener que la matriz de F con relación a la nueva base del dominio y la antigua base del codominio va a ser la matriz de F por P. Y si hay un cambio solamente en la base del codominio, tenemos nosotros que sale fuera P, queda la inversa de Q y tendríamos esta relación. Entonces aquí en estas
A, B y C, estamos viendo, cuando hay el cambio en los dos espacios vectoriales, en el dominio y en el codominio, va a ocurrir esto. Cuando hay solamente un cambio de base en el dominio, va a ocurrir esto. Y cuando hay solamente un cambio en el codominio, va a ocurrir esto. Y a eso llamamos cambio de base en la representación matricial de una transformación lineal. Tenemos condiciones de hacer varios ejemplos, pero de los varios ejemplos que podemos hacer he tomado uno que me repasa un poco todos estos conceptos, principalmente el concepto de cómo encontrar la matriz de una transformación lineal y también el concepto de cómo encontrar las matrices de transición. Y vamos a ver nosotros un ejemplo interesante que nos dice lo siguiente. A ver, veamos. En realidad acá nosotros vamos a jugar solamente con la definición de cómo se encuentra la matriz de una transformación lineal con relación a dos bases. ¿Qué me dice acá? Que sea f de L3 sobre L2, no, esto es lo que hemos hecho, perdón. Acá tenemos el L3. Que sea, fíjense, esta matriz, me están diciendo, la representación matricial de esta transformación lineal con relación a estas dos bases, la base D y la base S. O sea, estoy haciendo un problema de atrás hacia adelante. Estábamos acostumbrados a encontrar la matriz de una transformación. Ahora me dan la matriz de transformación y me piden una fórmula para F, pero antes me piden cuánto vale F de B1, F de B2 y F de B3. Esto yo puedo calcular sin la fórmula. Y vamos a ver cómo, porque justamente estos valores voy a utilizar para la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tengo la matriz de una transformación lineal, que es esta, pero esa matriz está con relación a ¿qué? A estas dos bases. Una base del dominio y una base del codominio. El dominio es L3 y el codominio es L2. ¿Qué estoy queriendo encontrar? Una fórmula para el vector genérico de L3 y estas tres imágenes. Entonces, vamos a recordar, y acá para poder resolver ese ejercicio, todo está en función de lo que ya conocemos y las definiciones que hemos dado. Nosotros tenemos, y acá debemos recordar, para encontrar la matriz de F con relación a esas dos bases, ¿qué debo hacer? Debo escribir. Primero debo aplicar F sobre cada uno de los vectores de la base del dominio. El dominio tiene como bases B1, B2 y B3. Entonces voy a colocar cuánto vale F de B1. Pero no conozco F. Pero yo sé que una vez que encuentre la imagen, esa imagen voy a escribir como una base del codominio. ¿Cuál es la base del codominio? U1 y U2. Entonces tenemos que la imagen de B sub 1 va a ser A1 por U sub 1 más A2 por U sub 2. Perfecto. ¿Y cuál sería la imagen de B sub 2? Como conocemos nosotros B sub 2, su imagen voy a conocer, si tuviera F la podría conocer, pero en este caso no, pero sabemos que va a ser un vector de L2 cuya combinación lineal sería esta. Y la imagen de B sub 3, escrito como combinación lineal de la base del codominio, sería esta. O sea, una vez que yo tengo estas combinaciones lineales, teóricamente sabemos que la transpuesta de estos coeficientes es la matriz de F. O sea que en la primera columna voy a colocar A1 y A2. En la segunda columna voy a colocar B1, B2. Y en la tercera columna C1 y C2. Pero cuidado, acá me han dado justamente esta matriz. Y me dicen que la matriz de F es la matriz A. ¿Y qué valores tiene la matriz A? Estos. Entonces yo conozco todos estos valores, porque conozco la matriz que representa a la transformación. Por lo tanto, ¿puedo calcular cuánto vale F de 1? Sí puedo. ¿Por qué? Porque conocemos U sub 1, conocemos U sub 2, y acabamos de ver que A1 y A2 va a ser esta primera columna. Entonces reemplazo 1 por U sub 1 menos 1 por U sub 2. Ahí está. Y me da este valor. Ya tengo la imagen del vector B sub 1 al aplicarle F, que va a ser este vector de L2, sin conocer la fórmula de F. F de B sub 2. Conozco B1, conozco B2, que van a ser estos valores de esa columna. Conozco U sub 1, conozco U sub 2, reemplazo y hacemos operaciones. ¿Y cuánto me da? 4, 2. Ya tengo la imagen de B sub 2 al aplicarle F sin conocer F. Y su imagen vale 4, 2. Encuentro la imagen de B sub 3 al aplicarle F. Repito, no conocemos la fórmula, pero podemos aplicar lo que estamos viendo, este concepto. C1 y C2 van a ser estos valores, reemplazo, U1 y U2 conocemos cuánto valen, y hacemos esta combinación lineal que me va a dar justamente la imagen
de B sub 3 al aplicarle F. Reemplazando los valores tenemos este vector. ¿Qué tengo ahora? Tengo la imagen de B sub 1 al aplicarle F, que es un vector de R2, la imagen de B sub 2 al aplicarle F, que es un vector de R2, y la imagen de B sub 3 al aplicarle F, que es otro vector de R2. ¿Pero qué es B1, B2 y B3? Es una base del dominio. Y si ustedes recuerdan, en la primera clase de transformaciones vimos cómo se puede definir una transformación en una base del dominio. Yo tengo definida una transformación en una base del dominio. ¿Por qué? B1, B2 y B3 es una base del dominio y quiero encontrar una fórmula para eso. El inciso A está resuelto. F de B1, F de B2 y F de B3 han sido calculados. ¿Cómo encuentro el inciso B? Es decir, la fórmula de F. Y la fórmula va a ser F aplicado sobre este vector genérico. Y como tenemos nosotros que conocemos las imágenes de una base del dominio, ¿qué hago? Este vector genérico escribo como combinación lineal de esa base del dominio. Llamamos esto de A, y al hacer esa combinación lineal voy a determinar cuánto vale A1, A2 y A3 en función de ABC, que es el vector genérico. De este sistema, de esta ecuación vectorial, surge este sistema no homogéneo, de donde determinamos que A1 vale A, A2 vale B menos A, solamente calcular, no hay que hacer ningún Gauss ni Gauss-Jordan, nada, directamente. Y A3 vale este valor. Ya conozco A1, conozco A2 y conozco A3. ¿Qué hago ahora? A esta igualdad le aplicamos F. Aplicando F a esa igualdad. Tendríamos F de ABC igual a F de todo esto. Pero como F es lineal, al aplicar F sobre todo esto, ¿qué nos va a dar? A1 F de B1 más A2 F de B2 más A3 F de B3. Y todos estos valores del segundo miembro los conozco. Si no los conocía, ya los he calculado. Nosotros vemos entonces que reemplazando acá el valor de A1, F de B1, el valor de A2, F de B2 y el valor de A3 y F de B3, ya puedo calcular la fórmula. ¿Cuánto vale A1? Está aquí arriba. A. ¿Cuánto vale F de B1? Hemos calculado en el inciso A y decíamos que era este vector de R2. ¿Cuánto vale A2? B menos A. ¿Y cuánto vale F de B2? Lo mismo, ya hemos calculado en el inciso A y vale es este vector. ¿Cuánto vale A sub 3? Todo esto. ¿Y cuánto vale F de B sub 3? Hemos calculado anteriormente en el inciso A y es este vector. ¿Qué tengo acá? La suma de estos tres vectores de R2 multiplicados por un escalar. Hacemos esa suma y encontramos la fórmula. Y la suma es bueno que ordenemos siempre al hacer esa suma. ¿Qué nos va a ocurrir? Fíjense. 0 multiplicado por A me da 0, entonces no me da nada. 4 multiplicado por estas dos, ¿qué me daría ordenando? Menos 4A más 4B. Luego, ¿qué tenemos? 1 multiplicado por todo esto, menos 2A más B más C. Y como tenemos signo positivo por delante, ya están con sus signos acá, sumamos estos dos porque el primero era 0 justamente. ¿Y qué nos va a dar? 6A más 5B más C. La primera componente de la imagen de este vector genérico ABC al aplicarle F es esta, menos 6A más 5B más C. ¿Y cuál sería la segunda componente? Menos 1 multiplicado por A me da menos A. 2 multiplicado por B menos A me daría, ordenando, menos 2A más 2B. Y 1 multiplicado por este vector me daría menos 2A más B más C. Sumamos esos términos semejantes y nos daría menos 5A más 3B más C, que es justamente la segunda componente. Ahí está. Hemos calculado, haciendo esta suma de vectores en R2 multiplicadas por un escalar, la imagen de este vector genérico. Ya tengo la fórmula de la transformación de R3 sobre R2. Cualquier vector de R3 al que le apliquemos F va a tener como imagen un vector de R2 calculado de esa manera. ¿Cómo pueden verificar si eso está correcto o no? ¿Quién puede darme una pauta? ¿Cómo hacer la verificación? Para ver si la fórmula que hemos calculado está correcta o no. Para eso, si ustedes quieren, recapitulemos qué tenemos y cómo puedo verificar. Nosotros tenemos la base de 1, B2 y B3, la base del codominio. Acabamos de encontrar la fórmula y quiero verificar si la fórmula está correcta. Hemos calculado cuánto vale F de B1, F de B2 y F de B3 sin tener la fórmula. Ahora que tengo la fórmula, podría calcular cualquiera de estos y verificar si está correcto o no. ¿Por qué?
todos estos valores los conozco. Entonces, si yo tomo cualquiera de ellos y le aplico la fórmula, debería reproducirme esto. Entonces, si ustedes colocan, fíjense, ¿cuánto valía f de B1? ¿Y qué era B1? B1 era este vector. Entonces, f de B1 me da 0 menos 1 de acuerdo al inciso A. Entonces, ¿qué tengo yo? F de B sub 1 sería f de ese vector 1, 1, 1. ¿Y cuánto decíamos que daba? De acuerdo al cálculo que hemos hecho antes, daba 0 menos 1. Aquí está, f de B1 es igual a 0 menos 1. Ah, bueno. Ahora eso quiero verificar con la fórmula. Y tenemos que aplicando la fórmula, tenemos que f de 1, 1 y 1 va a ser igual. Si A vale 1, B vale 1 y C vale 1, ¿cuánto me da acá? Menos 6 más 5 más 1 me daría menos 6 más 6, C. Si A vale 1, B vale 1 y C vale 1, ¿cuánto me daría acá? 5 menos 4 menos 1. Menos 5, menos 4, menos 1. Ahí tienen ustedes verificado, efectivamente, la imagen de este vector 1, 1, 1 a través de la fórmula me da esto, y eso es lo que habíamos calculado antes en el inciso A. Con eso estamos seguros que la fórmula que tenemos está correcta. Y podríamos haber verificado para f de B2, f de B3, lo que ustedes quieran. Tendría que satisfacer porque la fórmula que hemos calculado está correcta. Con esto nosotros estamos terminando la materia. Estamos terminando transformaciones lineales y solamente como recomendación. El día lunes vamos a hacer un repaso de lo que ustedes quieran preguntar. Si tienen algunas dudas, algo que preguntar, el día lunes voy a hacer una clase de consulta. Principalmente de los 3 temas que van a entrar en el examen parcial del día miércoles. El día miércoles va a ser el examen parcial. ¿Y qué temas entran? Vectores, geometría vectorial y transformaciones lineales en ese segundo parcial. No se olviden que hasta el día miércoles de la próxima semana, ustedes tienen que terminar con todo lo que son retroalimentaciones y el examen parcial de espacios vectoriales y transformaciones. Entonces tienen todos estos días, este fin de semana inclusive, para poder ponerse al día. El día lunes, si tienen dudas, de cualquier duda que tengan, respondemos esas dudas. El día miércoles damos el examen parcial de esas 3 unidades y el día viernes sería el examen final de toda la materia. Entonces, por favor, si tienen alguna consulta, algo que consultar, estamos prestos para hacerlo. Si no, hoy día termina la clase acá y nos vemos el día lunes para clase de consulta. Tienen ustedes en el práctico bastantes ejercicios que pueden intentar hacer, ver qué dudas puedan tener y en base a esas dudas el lunes tener una clase que resuelva esas dudas. Si no hay preguntas, no hay ninguna duda que tengan de esta clase, quedamos acá y nos vemos el día lunes. Jóvenes, sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.